Buenos días, mi nombre es Yamile Mesa, yo soy la coordinadora de Educación de Enfermería. Hoy les voy a hablar de cuidado de las invasiones en el paciente hospitalizado. ¿Cuáles son los dispositivos más usados dentro del servicio de hospitalización? Tenemos la sonda nasogástrica, el catéter venoso central, el catéter central de inserción periférica PIC, el catéter epidural, la sonda pleura y mediastino, el catéter venoso periférico, la sonda vesical y el DREN Exovac. Comenzaremos entonces por la sonda gástrica. La sonda gástrica debemos hacer un cambio de la fijación de la misma previa limpieza con solución salina. Se enfatiza en esto porque debemos hacer una ruanita que nos cubra el tabique nasal, pero a la vez quede como enredadita en la misma sonda y encima se le coloca otro adhesivo. Este cambio de fijación lo debemos realizar para evitar las úlceras por presión, a la vez que debemos estar fijando la misma sonda en el mismo tabique nasal. Debemos cambiar esta fijación cada 12 horas en cada turno o a necesidad. Entonces, constantemente valorar humedad, pérdida del adhesivo o suciedad de la misma. ¿Qué posibles riesgos tenemos dentro de un paciente que tenga una sonda con este dispositivo? Salida accidental de la sonda, epístasis, la epístasis sangrado por la nariz, tos, disnea, cianosis, náuseas repetidas o una sonda que no nos avanza, esto particularmente se da cuando la estamos pasando, o las úlceras por presión que pues les digo que es puro cuidado de enfermería. Otro dispositivo que manejamos comúnmente en los servicios de hospitalización es el catéter epidural. El catéter epidural es colocado en la cavidad virtual situado antes de la dura madre, es lo que llamamos epidural. Se debe manipular con técnica estéril para cualquier cosa y debemos revisar el apósito mínimo una vez en el turno. A realizar una curación cada 72 horas o antes si está levantado, deteriorado o manchado. Y además debemos verificar una correcta marcación de todas las infusiones que vamos a pasar por ahí. O sea, con todos los correctos, pero con este tenemos que tener muy especial cuidado con la administración de estos medicamentos por esta vía, que pueden ser analgésicos, anestésicos. Debemos estar muy pendientes de la aparición de signos como cefalea, parestesias, retención urinaria o migración del catéter y valorar muy especialmente la presencia de signos de infección o hemorragia a través del mismo. Aquí en esta diapositiva vemos que este catéter está cubierto con gasa, lo cual es un error porque el sitio de inserción debe estar descubierto para poder mirar signos de infección y evitar manipulaciones innecesarias o desconexiones, que es muy común también que se nos presenten salidas o desconexiones en los servicios. Es muy importante tener en cuenta la educación al paciente y su familia, porque son quienes son directamente también cuidadores, digámoslo así. El paciente debe de estar como muy atento a todos esos signos que le pueda comunicar a enfermería. ¿Cómo movilizarse para evitar el desplazamiento del catéter, que generalmente no podemos arrastrarnos en la cama? Comunicar al personal de enfermería cualquier variación que tengan en la sensibilidad, cefalea, retención urinaria, parestesias, aunque es normal cierto grado de parestesias, no es normal que nos aumente. Y promover una deambulación asistida siempre y cuando no esté contraindicado y el médico tratante nos diga adelante puede caminar. Una de las complicaciones que se puede presentar con el mismo es la desconexión del filtro. ¿Qué hacer cuando se desconecta este filtro? Protegemos el extremo del catéter y cortamos con una tijera estéril. Luego adaptamos otro nuevo filtro previo purgado con solución salina. Otra de las cosas que se nos puede presentar es la salida accidental del catéter, dentro de los cuales la medida que hay que hacer es avisar inmediatamente al médico tratante para mirar si lo vuelve a pasar. Otro de los dispositivos que manejamos en los servicios de hospitalización adultos es el catéter PIC y el catéter venoso central, que debemos primero establecer cuál es la diferencia entre los dos. El catéter PIC generalmente se utiliza una vena basílica, cefálica o braquial.
y el extremo de este catéter queda en la unión cabo-atrial. Este catéter es de inserción periférica, aunque sea central. Y el catéter venoso central se inserta a través de una vena yugular, como la subclavia, la yugular o femoral, pero el extremo de este catéter nos va a quedar en la vena cava superior o inferior, cerca de la unión con la aurícula derecha. Pero ambos catéteres se cuidan iguales. En la manipulación debemos usar guantes limpios, previa higiene de manos, utilizar gasa estéril, siempre la impregnamos con solución salina y realizamos una fricción sobre el puerto o la llave de 3 vías. Es importante una fricción vigorosa para poder garantizar la limpieza. Las llaves de 3 vías y puertos solo deben recibir conexiones de dispositivos estériles y cambiar sistemas de infusión y llaves de 3 vías cada 96 horas. Tenemos el protocolo institucional que todas estas llaves y sistemas de infusión se cambian a 96 horas, mientras que los dispositivos que tengan emulsiones lipídicas como nutrición parenteral se cambian cada 24 horas, o la sangre hemoderivados, los equipos de transfusión, se cambian al finalizar cada transfusión. Diariamente debemos revisar los catéteres en busca de posibles signos de infección, edema, calor, rubor, y verificar la necesidad de ese catéter. No tenemos invasiones porque sí, tienen alguna razón específica. En los pacientes que tienen cubierto el catéter con gasa, entonces vamos a realizar una curación cada 48 horas. Y en los pacientes que tengan catéteres que tengan película transparente, vamos a hacer la curación cada 7 días o antes, en ambos casos, si está levantado, mojado o sucio. Volvemos a recordar. Realizar topicación de la línea central cada 7 días si tiene película transparente y cada 2 días si tiene apósito estéril. Otro de los dispositivos que manejamos comúnmente en hospitalización adultos es la sonda a pleura y a mediastino, particularmente en las intervenciones quirúrgicas como son las cirugías de tórax y la cirugía cardiovascular. Dentro de los cuidados que debemos tener con la sonda a tórax es marcar fecha y hora de drenaje en cada turno con lapicero. No se recomienda cinta adhesiva porque esta se puede levantar. Entonces, en cada turno vamos marcando cuándo drenó, cuánto drenó y la fecha en que nos drenó. Hay que verificar que esta presión negativa esté a menos 20 en el adulto y menos 10 en el paciente pediátrico. Hay que verificar la trampa de agua, generalmente se llena con 45 ml de solución salina o agua estéril, tanto en paciente adulto como pediátrico, mantener la oscilación que tiene acá con esta bolita negra que debe subir y bajar, y mantener el puerto destapado, este puerto que tiene acá liberador de aire o liberador de presión, digámoslo así, se debe mantener destapado permanentemente. Y mucho cuidado a cambiar el sistema, porque este sistema colector se nos puede llenar y es ahí donde debemos, previa orden médica, cambiar este dispositivo. No se requiere guante estéril, pero se requiere todo un equipo de protección personal y llevar una bolsa calibre grueso para poder echar el atrium que vamos a descartar, previo protocolo. Otro cuidado es que debemos educar al paciente en que debe mantener el sistema por debajo de la cintura. Las presiones son de abajo hacia arriba, entonces debemos mantener la presión por debajo de la cintura. Ojo con esto, y es muy importante que lo tengan en cuenta, es que no se debe pinzar el dispositivo, solo está sujeto a 3 casos, que son cuando cambiemos el equipo, cuando intentamos localizar una fuga aérea o cuando intentamos valorar la retirada del tubo torácico en caso de un neumotórax. En ningún otro caso se pinza. Entonces, que lo vamos a llevar al baño, no se puede pinzar. Que lo vamos a bañar, no se puede pinzar. Entonces, ni para traslados ni para ningún otro caso. Solamente está sujeto el pinzamiento de tubos a cuando se cambie el equipo, cuando se intente localizar una fuga aérea o para valorar la retirada del tubo torácico. ¿Cuándo se realiza la curación de la sonda tórax?
La curación se realiza con guante limpio si tenemos aplicador. Este aplicador viene con clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70%. Entonces, si nosotros lo cogemos de la punta de este aplicador, no tenemos necesidad de colocarnos guante estéril. Y realizamos esta curación cada 7 días en el paciente pediátrico o cada 72 horas en el paciente adulto, o antes si es necesario, porque si vemos que está sucio o húmedo, lo tenemos que realizar antes. Dentro de las posibles complicaciones que tenemos con la sonda tórax, tenemos el retiro accidental de la sonda. Es uno de los casos que se puede dar por suturas mal anudadas o en enredo del mismo sistema o la línea. Lo que deben hacer inmediatamente es ocluir el sitio de inserción con apósito compresivo. Esto es vital que se cubra. Y luego pues ya mirar dificultad respiratoria, hipotensión, enfisema y avisar al médico. El médico determina si pasa una nueva sonda o toma un rayos X. Otra complicación es el sangrado o hematoma en el sitio de inserción. Esto se puede dar por una sutura mal anudada, por una falta de apósito compresivo, porque se desplaza la misma sonda. ¿Qué vamos a ver en el paciente? Hipotensión, piel fría, sudorosa, debilidad. ¿Nosotros qué debemos hacer? Colocar un apósito compresivo, mantener el paciente en reposo, porque ya sabemos que puede tener hipotensión, puede tener piel fría o sudorosa debilidad, por tal es un paciente que se nos puede caer. Otra de las complicaciones es un neumotórax. Un neumotórax es la presencia y acumulación de aire exterior o pulmonar en la cavidad de la pleura. ¿Cuáles son las causas? Muchas veces por la falta de explicación o colaboración del paciente al momento del retiro de la sonda, el paciente no respira cuando no debe respirar y se le entra aire allí. O la sonda está mal anudada o el temor del paciente también. Cuando esto nos pase, este paciente puede presentar dificultad respiratoria, baja saturación, ansiedad. Entonces debemos de dejar el paciente semisentado, medir saturación y colocar oxígeno si es necesario y avisar al médico tratante. Otro de los dispositivos muy comunes en todos los servicios de hospitalización y en todos los servicios de la clínica general es el catéter periférico. El catéter periférico debe tener, mal manejado, puede ser mortal y puede tener muchos riesgos. Dentro de ellos vemos en la diapositiva, por ejemplo, que este catéter tiene sangre aquí, lo cual no debe ser porque se debe mantener completamente limpio y está mal marcado. ¿Cuáles son los riesgos? Posibles flebitis, filtraciones, extravasaciones. La extravasación entonces es la salida de líquido intravascular al espacio perivascular, y el hematoma, la oclusión del catéter o algunos medicamentos que son potencialmente irritantes y nos pueden causar flebitis. Cuando a la institución viene una persona con un catéter extrainstitucional, debemos verificar la permeabilidad de este catéter, si tiene signos de flebitis o no, y fijar con un apósito transparente si no lo tiene. Pero se deja el catéter. Eso sí, tenemos que ser muy juiciosos en la historia clínica y dejar allí consignado que ese catéter es de otra institución. Lo debemos de marcar todos los catéteres con fecha, hora, calibre del catéter y nombre de quien canaliza. Ese nombre elegible, no es con apellido porque muchos nos podemos llamar iguales. Entonces ponemos la fecha, el nombre de quien canaliza y el apellido. Salinizar con 3 cc de solución salina y con 5 cc si tiene extensión. Muy importante registrar en el sistema, en la parte de historia clínica, donde dice accesorios de uso terapéutico. ¿Cómo vamos a canalizar una vena? Siempre nos han dicho que es en la mano no dominante. Ya no se usa de la parte distal a la parte proximal, sino que debemos tener en cuenta el sitio anatómico donde no genere riesgo para el paciente. Me explico. No debe ser en el dorso de la mano, no debe ser en los pliegues, que no represente un riesgo mecánico para el mismo. Y descartar miembros con vaciamiento ganglionar o compromisos de ataque cerebrovascular. Dentro del mantenimiento del catéter, tenemos que debemos higienizarnos las manos, guantes limpios y hacer una remoción mecánica siempre que vamos a instalar cualquier cosa de 10 a 15 segundos con clorhexidina al 2% y alcohol al 70%. Eso viene la solución preparada y debemos hacer una muy buena fricción.
de 10 a 15 segundos. Y permeabilizar con 3S de salino y verificar permanentemente los signos de flebitis o extravasación. Con relación al mantenimiento del catéter, también tenemos que si un paciente no tiene medicamentos intravenosos, pero por protocolo le dejamos el catéter, se debe permeabilizar el mismo cada 12 horas, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. El cambio de catéter en el paciente adulto lo efectuamos cada 6 días. El cambio de equipos de infusión, como les mencioné anteriormente, lo hacemos cada 96 horas. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que la fijación de estos sistemas de venoclisis debe de ser muy adecuada, porque a veces quedan los equipos por ahí bailando y lo que hacen es que sacamos el catéter o lo desplazamos. Y cuando los pacientes tengan infusión de amiodarona, tenemos que retirar este catéter al terminar la infusión previa salinización, porque este medicamento ocasiona mucha flebitis. Los tipos de flebitis ya los conocemos, pero vamos a darles una repasadita, que son la flebitis mecánica, química y bacteriana, y hay una flebitis nueva según las guías que se llama flebitis post-retiro. La flebitis mecánica se produce principalmente cuando hay una infusión lenta, cuando hay una fijación inadecuada del dispositivo o cuando la inserción se realiza en pliegues o hay mucha tortuosidad venosa, o el calibre del catéter es mayor al de la vena. Por eso tenemos que seleccionar el catéter adecuado de acuerdo al paciente. La flebitis química se puede producir por irritaciones, porque las soluciones son demasiado ácidas, demasiado alcalinas o soluciones hipertónicas. Y la bacteriana principalmente se produce por microorganismos que entren a la solución que voy a aplicar, por contaminación del equipo, o en la inserción de la vena también puedo hacer una mala asepsia y se puede ocasionar por ello, o por mala colocación del apósito, porque a veces no dejamos secar el apósito, colocamos el apósito de fijación inmediatamente y esto nos puede producir algún tipo de flebitis. Y la flebitis post-retiro se presenta hasta las 96 horas luego del retiro del catéter, que a veces pensamos que retiramos y ya no hay problema, pero se pueden presentar después incluso después del retiro del mismo. ¿Cuáles son los signos y síntomas de flebitis? Entonces son muy clásicos, es la fiebre, dolor, eritema, el edema, el calor e induración. Hay un cordón que se hace con un color rosado, palpable, o a veces es tan extrema, en el caso de la bacteriana, que es una secreción purulenta. Las intervenciones es detener inmediatamente la infusión, retiro inmediato del catéter y aplicar compresas de agua tibia con sulfato de magnesio. Estas compresas se recomiendan siquiera 4 veces al día por 20 minuticos de 2 a 3 días y vemos que en la práctica clínica las compresas sirven. Dentro de las medidas preventivas tenemos la correcta técnica aséptica durante la inserción y la manipulación del dispositivo, una fijación adecuada del catéter y una inspección del sitio de inserción permanente, además de una dilución adecuada de los medicamentos que sean en el vehículo que los pasemos en el tiempo que es recomendado. La extravasación dentro de las causas es una sujeción inadecuada del catéter. Tenemos fragilidad de la pared venosa o irritación al administrar medicamentos o soluciones hipertónicas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una extravasación? Es la piel fría, el edema, dolor, se enrojece también o hay ausencia del flujo sanguíneo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Detenemos la infusión, elevamos la extremidad y particularmente colocamos compresas también calientes, así como lo colocamos en la flebitis como en el caso anterior. Pero aquí señalo que las compresas frías son utilizadas en las extravasaciones por los medios de contraste. El hematoma, las causas son una técnica de canalización incorrecta, un calibre inadecuado para esa vena o que tenga una pobre integridad vascular. Puede ser que el paciente también tenga un conteo bajo de plaquetas. ¿Qué se hace? ¿Cómo se representa? Entonces es un edema con una coloración violácea. ¿Qué hacemos? Retirar el catéter, aplicar compresas tibias y elevar la extremidad. Casi que en los 3 tipos de flebitis el manejo con las compresas es igual. ¿En cuál varía? Cuando esta
Esta flebitis se produce, o esta extravasación se produce por los medios de contraste que ahí sí colocamos compresas frías. O con esta diapositiva, y son los medicamentos que son irritantes que se manejan acá en la institución. Entonces son la amiodarona, la claritromicina, el potasio, la vancomicina, el hierro parenteral, la fenitoína, y decimos que la fenitoína o Epamin se debe lavar la vena no con 3 cc de salino, sino que incluso se debe lavar con 10 cc, porque puede ser muy irritante. El magnesio, la dobutamina, el mirrinone, ciprofloxacina, anfotericina B. Entonces miremos que todos esos factores y todos esos medicamentos pueden incidir en que el paciente me puede representar flebitis. Esos medicamentos, por ejemplo, se administran con catéter número 22 en la institución para evitar precisamente esas complicaciones. Otro dispositivo que manejamos en la institución es la sonda vesical. La sonda vesical se realiza asepsia según protocolo institucional. Tanto en hombres como en mujeres se empieza la asepsia en el meato urinario y se va extendiendo hasta el monte de Venus y la cara interna del tercio medio del muslo, pero siempre empezamos por el meato urinario en ambos casos. Hay que garantizar siempre técnica estéril. Se utilizan 2 pares de guantes. Primero me pongo unos pares de guantes, hago la asepsia, luego me lo retiro, me echo alcohol glicerinado y me pongo los otros guantes para pasar la sonda que debo de pasar. Higiene de manos antes y después de la manipulación y utilizar el menor calibre posible de la sonda. ¿Cuándo se cambia una sonda en la clínica CardioVit? Se cambia si hay ruptura, desconexión, obstrucción, fiebre sin foco aparente o yo debo tomar un urocultivo y el paciente lleva más de 48 horas con la sonda puesta. En ningún otro caso se cambia, porque hay instituciones que las cambian por días y no por razones. Aquí en la CardioVit la cambiamos por razones. Valorar signos de infección permanentemente y mantener la bolsa colectora inferior, a un nivel inferior por debajo de la cintura y nunca en el piso. Hay que valorar la hematuria, especialmente en los pacientes anticoagulados. En la clínica, por el perfil de nosotros epidemiológico, manejamos mucho paciente anticoagulado, entonces tenemos que verificar esto permanentemente, realizar un balance hídrico en los pacientes que lo ameriten. En caso de salida de orina alrededor de la sonda, debo de buscar alguna obstrucción que se presente allí, que generalmente hay coágulos, calculitos o tejido allí. Brindar educación sobre su mantenimiento, y volvemos a tocar la educación porque el paciente es activo dentro de su propio cuidado. Y valorar diuresis y características de la orina, como son el color, olor, cantidad y apariencia de la misma. Uno de los cambios que hubo este año es la fijación de la sonda. Debemos colocar 2 inmovilizadores en tercio medio de cada muslo, previo retiro de vello si es necesario y previa limpieza de la piel. La sonda nunca debe quedar traccionada. Y cuando se cambie de posición la sonda debe quedar, cuando se cambie el paciente de posición, la sonda debe quedar para el mismo lado que se cambió el paciente. Y en pacientes que no están encamados debemos rotar la inmovilización a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Repito entonces este concepto. Cuando se cambie de posición el paciente, la sonda debe quedar para el mismo lado que se cambió. Pero en pacientes que no están encamados se debe rotar la inmovilización cada 12 horas o en cada turno a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde. En posición supina, o sea boca arriba, no se inmoviliza, la sonda se deja centrada y cuando se utilice pañal, este se deja abierto hacia el lado donde está ubicada la misma. En posición prono no se inmovilizan las sondas tampoco, entonces en posición supina ni en prono se inmovilizan las sondas y en posición supina se deja centrada. Este fijador se debe cambiar cada 7 días con fecha de colocación de la misma. Siempre inmovilizar la sonda, siempre. Y recuerden hacer un registro de dicha inmovilización en seguimiento de los dispositivos en la historia clínica, porque muchas veces se nos presentan complicaciones y cuando vamos a ver la evidencia en la historia clínica no aparece nada escrito, por lo tanto lo que nos escribió no se realizó. Otro de los dispositivos que manejamos en la institución es el DREN Exovac.
El Drenexovac se utiliza principalmente como sistema de succión cerrada funciona tanto de bolsa colectora como generador de presión negativa para extraer todo este líquido acumulado que se tiene en el cuerpo. Lo debemos manipular con correcta higiene de manos, preservar normas de bioseguridad, valorar cantidad y características del contenido permanentemente. Se dice que cada 4 horas debemos de mirar cuánto ha drenado y nuevamente hacer el vacío. Son dispositivos que funcionan con presión negativa, entonces debemos hacer el vacío cada vez después de que descartemos el líquido. Valorar periódicamente el sitio de inserción, mantener limpio el sitio de inserción y apósitos, valorar signos de infección permanente y, como les explicaba ahorita, descartar drenaje cada 4 horas. ¿Cuáles son las complicaciones del Drenexovac? Son infecciones, como todos los drenes en general, infección en el sitio de inserción, que el paciente o uno se lo retire accidentalmente, obstrucción del mismo, ruptura del dren o que el dren se nos desplace. No olvidemos con estos dispositivos y con otros que hay en hospitalización que debemos realizar cualquier reporte de evento en la atención con una información completa, eventos adversos, incidentes, complicaciones. Es decir, cuando por ejemplo yo tengo una flebitis, debo explicar muy bien en ese evento dónde se presentó, en qué sitio anatómico, qué estaba pasando por allí, todos los datos para poder que el análisis se nos facilite. Lo segundo es educar al paciente y su familia permanentemente en los dispositivos como un actor principal dentro del proceso y para evitar las complicaciones del mismo. Y lo tercero es realizar los registros en la historia clínica tanto de la inserción como del retiro de los dispositivos, así como el seguimiento de los mismos, lo cual también nos facilita el seguimiento y el análisis. Muchísimas gracias a todos.